Queremos invitarlos a que abran sus Biblias en el capítulo 8 de la carta de San Pablo a los Romanos. Ubíquense por favor en el versículo 35, luego dan un salto para leer del 37 al 39. Dice así: ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿La tribulación, la angustia, la persecución, el hambre, la desnudez, los peligros, la espada? Pero en todo esto salimos vencedores gracias a aquel que nos amó. Pues estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los principados, ni lo presente, ni lo futuro, ni las potestades, ni la altura, ni la profundidad, ni otra criatura alguna podrá separarnos del amor de Dios, manifestado en Cristo Jesús, Señor nuestro. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Queridos estudiantes de nuestra catequesis de confirmación en esta modalidad virtual, estamos ya en el cuarto tema, y en este cuarto tema queremos proponerte como principio fundamental de toda esa catequesis, de todo lo que hemos vivido trabajando en este primer módulo, ¿quién es Jesucristo? Queremos decirte que lo más importante es vivir en el amor de Dios. Por eso Jesús hoy nos invita a vivir en el amor de Dios. Ese es el tema. Jesús nos invita a vivir en el amor de Dios. Una invitación que no queda ajena a ti, porque tú eres estudiante de nuestra universidad Minuto de Dios, o tú eres parte de esta gran familia. Queremos invitarte a que vivas siempre en ese amor de Dios. Y es hacerse también esa pregunta: ¿quién nos podrá separar del amor de Cristo? ¿Quién nos está separando del amor de Cristo? ¿O qué nos está separando del amor de Cristo? ¿El afán de querer tener riquezas? ¿El afán a veces de buscar problemas? ¿El afán de construir la vida pensando de que solo lo material es lo más importante? Y descubres y te afanas en conseguir y obtener más y más y más. Y cuando menos piensas, eso que estás construyendo, eso que estás buscando, se puede caer tarde o temprano. ¿Cuántas veces las personas han puesto su felicidad o su corazón en lo material? Y cuando ha pasado eso material o se termina o pasa de moda, hasta ahí les llegó la felicidad. Por lo tanto, ¿quién te podrá separar del amor de Cristo? La respuesta es una, y dice: nada ni nadie me puede separar del amor de Cristo. Usted que está hoy recibiendo esta catequesis de la confirmación o para la primera comunión, debe estar convencido de que si se ha unido a Cristo, si está buscando a Cristo a través de esta catequesis, debe estar convencido de que nada ni nadie te podrá separar del amor de Dios. Pase lo que pase, ni el pecado. El pecado ciertamente nos aleja de Dios, pero no nos separa de su amor. Porque ese amor de Dios es el que nos sale al encuentro, es el que sale a buscarnos, es el que nos invita al arrepentimiento, es el que nos invita a reconciliarnos, es el que nos invita a perdonar, es el que nos invita a reparar los daños que a veces causamos con nuestras actitudes o nuestras palabras. Como un joven de nuestra universidad, un joven que se prepara para la confirmación, Camilo, puede responderse esta pregunta cuando hay problemas, cuando hay dificultades, cuando los exámenes no salen como los esperaban, cuando a veces el trabajo no le permite lograr el proyecto de vida en el estudio. ¿Cómo un joven puede estar convencido de que esas dificultades, esas adversidades no lo van a separar del amor de Dios? El joven debe entender, les hago esta invitación a que reflexionen sobre lo siguiente, y es, cuando las apariencias muestren que estamos totalmente separados de Dios, o cuando Dios está ajeno a nuestros problemas, cuando creemos que hay un abismo insondable, infranqueable entre Él y nosotros, por lo que ya el Padre decía, los problemas, las adversidades, no tengo para mi matrícula en la universidad, bueno, los exámenes no salieron bien, tengo problemas afectivos en mi casa, no. Uno tiende a pensar que Dios está lejos. Yo diría siempre, si alguien me lo preguntara, diría: no, mira, es que estás lejos de Dios y por eso te están pasando estas cosas. Pero yo quiero que reflexionemos en torno a algo diferente, y es, cuando estas cosas suceden, efectivamente,
piensa que Dios está lejos y tú estás lejos de Dios. Pero es en la lejanía donde Dios está más cerca. Me explico. En el momento de la cruz, el Hijo moría en la cruz y Él dice: Padre, ¿por qué me has abandonado? O sea, el Hijo se siente abandonado por el Padre. Y el Padre siente que ha dejado solo a su Hijo. Y el Padre sufre por esto. Y el Hijo sufre por haber sido abandonado. Y el Padre sufre por el dolor de su Hijo. Él no quería que su Hijo muriera en la cruz. Y también sacarse la concepción de que Dios mandó a su Hijo a que muriera. Absolutamente eso es una total mentira. Pero en el momento en que ellos dos están más alejados por la muerte, por el dolor, por el sufrimiento, es cuando más cerca están. Porque los une un lazo que no se puede romper, y es el amor del Espíritu Santo. Entonces el Hijo sufre por el abandono del Padre, el Padre sufre por el sufrimiento del Hijo, pero lo ama, y el Hijo ama a su Padre. En el momento en que creemos que están más separados, es cuando hay una unión perfecta. Así que te invito a esto. Los discípulos de Emaús también sintieron la presencia lejana de Dios en el sufrimiento, y no se daban cuenta que caminaba con ellos. Cuando pases por penurias y tristezas, tienes que saber que aunque sientas que estás solo, no lo estás. Dios está tan cerca de ti, invitándote a cada momento a encontrarle sentido a los acontecimientos de tu vida en el amor. ¿Quién puede vivir esto? ¿Quién puede vivir en el amor de Dios? Quien todo lo ve con los ojos y con el corazón de Dios. Que a los ojos humanos, lo que yo decía ahora, lo que hemos estado comentando en todas estas catequesis, lo que parece un perfecto abandono, un olvido de Dios, es otra cosa. Pero para poder ver lo que Dios quiere decirte, cuáles son los designios, lo que la iglesia nos repite en cada liturgia, interpretar los signos de los tiempos, esto quiere decir vivir desde el amor de Dios, viendo con su corazón, viendo con sus ojos, sintiendo con sus manos, dando fortaleza con sus brazos, es decir, siendo los mismos dioses con Él, o sea, hijos en el Hijo, siendo hijos en el Hijo, somos dioses, y como dioses entendemos todo desde donde Dios lo entiende, y ahí la vida adquiere sentido. Un ejemplo, otro ejemplo así pequeño que quiero. Hace poco, padre, estábamos en las oraciones de las dependencias, y a mí me tocó repartir la hojita. Yo le entregué la hojita a uno de los doctores que estaba allí, se la entrego, y él la lee y es una frase de Santa Teresa de Jesús. Dice, de Teresa de Calcuta, dice: yo no quiero tener éxito, Dios me ha llamado antes es a ser fiel. Y el doctor me dice, discrepo con Santa Teresa. Para el mundo, el éxito es una prueba de que Dios está cerca. Pero para los que ven desde los ojos de Dios y entienden y aman con el corazón de Dios porque están en Él, hijos en el Hijo con el Padre, en ese aspecto le digo que somos dioses, entienden otra cosa. Es más valiosa la fidelidad. Y esto comienza a representar para uno, comienza a representar discrepancias con el mundo. Entonces, ahí yo quisiera que nos ampliara un poco más la respuesta de cómo puede vivir el joven hoy desde el amor de Dios y va a comenzar a discrepar con los estados en el que el mundo vive, con el statu quo, como decimos, con esos esquemas. Yo creo, Camilo, que el ejemplo que nos sirve para iluminar y ayudarles a los jóvenes a entender que cuando una persona empieza el camino de Dios, empiezan a veces esas adversidades, ¿verdad? Porque empezamos a nadar casi contra la corriente. Y creo que el ejemplo más claro es el del arbolito de mango. Cuando el arbolito de mango da fruto, entonces aparentemente los frutos son buenos, porque alimentan, porque son nutritivos. Pero ¿qué hace el hombre? ¿Qué hace el ser humano? Pues apedrea el árbol. Y la piedra no es un cariño para el arbolito. La piedra no es un aplauso para el arbolito porque dio buenos frutos. La piedra es un maltrato. Por lo tanto, si uno empieza a dar fruto, no vendrán aplausos, vendrán persecuciones, vendrán burlas. ¿Cuántas veces no te han dicho a ti, joven, cuando tomas una actitud positiva frente a eso, no te han dicho, es que usted es bruto? Usted sí puede robar, ¿por qué no lo hizo? Usted sí puede copiar, ¿por qué no copió? No, el que es honesto, el que le apuesta a la verdad, siempre será visto como alguien extraño, siempre será visto como alguien que
que no está pilas en la vida. Entonces, el cristiano que empieza a nadar contra la corriente, que empieza a nadar contra la lógica del mundo y que se sumerge en la lógica de Dios, entonces empiezan los momentos a veces adversos. Pero eso sí, esos momentos adversos no se buscan. Tampoco esos momentos adversos los está uno buscando para decir, es que si no tengo problemas, entonces no estoy en Dios. No, esos llegan y a veces se desaparece sin que te des cuenta. Sin que te des cuenta. Porque lo único que te mueve es la convicción de que lo que estás haciendo, lo estás haciendo bien. Y eso te hace feliz. Y eso te hace sentirte en paz contigo mismo. Pero el que se arriesga y empieza a optar por el mal, por el pecado, por la masa, por lo que el mundo le ofrece, entonces descubre más adelante de qué le sirvió tanto esfuerzo. Hay que pensar en esos políticos que uno ya conoce, que hacen actos de corrupción. ¿Para qué les sirve toda la plata que se robaron? Para después pagarla, devolverla en jueces, pagar las penas que se les dan, las cárceles, privados de libertad. ¿Para qué? ¿Para qué? Por eso es muy importante que mantenerse en Dios es tomar la convicción de que es luchar a veces contra lo que uno a veces no quiere. Por ejemplo, ser obediente. ¿Qué es la obediencia? La obediencia es hacer lo que uno no quiere. Y el que obedece y el que hace lo que no quiere. Por ejemplo, si yo estoy con pereza, si me desvelé chateando toda la noche y entonces me toca estudiar el siguiente día, pues lógico que mi actitud no va a estar disponible para el estudio, quizás para seguir pereceando. Pero el que se prepara para la confirmación, el que se está dejando amar por Dios, el que decide vivir en el amor de Dios, el que opta por el amor de Dios, es aquel que lucha incluso con todas esas adversidades. Quizás las luchas externas pueden ser más fáciles que las luchas internas que uno a veces tiene. Entonces, para vivir en el amor de Dios, desde el texto que hoy Pablo en la carta a los Romanos nos presenta, dice, ¿quién nos podrá separar del amor de Dios? ¿La aflicción? ¿La preocupación? ¿La pereza? ¿La mentira? ¿El engaño? ¿Quién nos puede separar del amor de Dios? Por eso, joven, pregúntate, ¿qué te está separando de ese amor de Dios? Muchas veces San Pablo también nos dice, ¿no? Hago el mal que no quiero y dejo de hacer el bien que quiero. ¿Cuántas veces nosotros hacemos eso? Empezamos a obrar mal sabiendo que lo que estamos haciendo no es lo más conveniente, no es lo que debería ser, sabiendo que esa decisión que estoy tomando sería otra que me puede llevar a ser mejor persona, a no tener problemas, a no buscarme problemas. ¿Por qué muchas veces optamos por el mal que no queremos hacer y dejamos de hacer el bien que queremos? Ahí en lo que está diciendo, padre, me trae algo bien interesante para compartir. Y es que cuando San Pablo comienza a preguntar todo este tipo de cosas, ¿quién nos separará del amor de Cristo? La tribulación, la angustia, la persecución, el hambre, la desnudez. Quiere como jugar con algo bien interesante, y parece ser que estas cosas, en lugar de alejarnos de Dios, se convierten en punto de encuentro con Él. ¿Por qué? Porque cuando el hombre experimenta esto, cuando el hombre lo vive, descubre que está vacío, descubre que ha hecho lo que no le hace feliz, que se está autodestruyendo y busca a Dios. O sea, lo que supuestamente nos separa de Dios antes es un punto de encuentro con ese Dios y lo acerca a Él. Muchas personas han vivido el proceso de conversión así. De hecho, Camilo, eso es cierto porque las grandes decisiones en la vida a veces han tenido que pasar por las pruebas. Sí, las grandes decisiones que uno ha tomado en la vida para bien han pasado por grandes problemas que quizás no los queremos recordar, pero date cuenta que has decidido no seguirte haciendo daño cuando tú has experimentado que el alcohol, el vicio o el aferrarte a un amor posesivo te está haciendo daño. Entonces tú decides ser feliz y dices, dejo eso. Quizás es doloroso, pero después, más adelante, empieza a decir, gracias a Dios que tomé esta decisión. Entonces los problemas, las dificultades nos acercan a Dios, curiosamente. Pero cuando uno está con éxito, uno nunca busca a Dios, porque parece que no necesita nada de Dios. Por lo tanto, la necesidad de Dios
Creo que es uno de los requisitos para vivir sumergidos en el amor de Dios. Sentir necesidad de Dios. Por eso, queridos jóvenes que están hoy en este proceso de la catequesis, preparándose para la confirmación, la Iglesia nos pide a nosotros aferrarnos a ese amor de Dios, con convicción plena. ¿Cómo? Renunciando a aquello que aparentemente es bueno. ¿Cuántas veces no escuchas que el aborto es la mejor decisión porque todos tenemos derecho a ser felices y a tomar decisiones? Pero ¿quién te ha dicho a ti? ¿Quién te ha dicho a ti? ¿O quién te ha ayudado a prevenir situaciones o momentos difíciles que te pueden llegar a un embarazo no deseado? ¿Quién te puede decir a ti? ¿Quién te puede acompañar cuando tú muchas veces vives la vida los fines de semana en los bares, en las discotecas, exponiéndote a que te puedan matar, exponiéndote a que te puedan asaltar, exponiéndote a que te puedan hacer daño? Usted que se está preparando para la catequesis, para la confirmación o para la primera comunión, es muy importante que sepa sobre qué está usted fundamentando su vida. ¿Qué cosas hay en su vida que usted debe ir dejando para vivir siempre en el amor de Dios? Les repito, no hay que buscar problemas para decir que estamos viviendo fieles al amor de Dios. Eso le llegarán sin que usted se dé cuenta, sin que los esté buscando. Pero Dios mismo, el que está ahí contigo, el que te está sosteniendo en ese amor, te ayudará a superar las situaciones adversas que lleguen cuando tú eres fiel al amor de Dios. Queremos hacerte unas preguntas de trabajo personal que aparecen también escritas al final del aula, como siempre. La primera pregunta que yo quisiera hacerte, y vamos a pedirle también a Camilo que le haga una pregunta aquí a los jóvenes de la catequesis, para que la respondan y la confronten con la vida. Yo quisiera preguntarte a ti, ¿qué cosas, qué acciones te separan de Dios? ¿Cuándo tú dejas de orar? ¿Cuándo tú dejas de ir a misa? ¿Cuándo tú te desanimas y empiezas a dudar de la existencia de Dios? Pregúntate eso. Si la primera pregunta que hace el Padre es ¿qué cosas me separan de Dios? La segunda pregunta es esta. ¿Por qué esas cosas no nos pueden separar de Dios? ¿Por qué esas cosas no nos pueden separar de Dios? Primera pregunta, ¿qué te separa de Dios? La segunda, ¿por qué estas cosas no te pueden separar de Dios? Así que jóvenes, al final y al concluir esta catequesis, quisiera que siguiéramos reflexionando no solo en este espacio que tienen ustedes aquí en el aula, sino después. Es un texto para rumiar, para profundizar, para llevar al corazón. Cada vez que se sientan solos, cada vez que se sientan tristes, cuando todo está perdido absolutamente, piensen, ¿quién me puede separar del amor de Dios? Absolutamente nada, ni la vida, ni la muerte, ni lo alto, ni lo profundo. Y cuando los problemas lleguen, sin que tú los busques, ellos mismos se van a ir solos, porque ese Dios del que nadie te puede separar hace que lo imposible sea posible y hace que nada ni nadie venza la fuerza del amor. Queremos decirte que hemos terminado nuestro primer módulo. Quisiéramos saber tu opinión, cómo te has sentido en esta nueva metodología de la catequesis virtual. El primer tema fue conociendo la persona de Jesús. El segundo tema, Jesús nos impulsa a vivir desde el amor. El tercer tema es Jesús nos invita a amar y respetar la vida. Y en este tercer tema cuarto tema es Jesús nos invita a vivir en el amor de Dios, en el amor de Dios. Por lo tanto, queremos invitarte, joven, a que trabajes estos temas. Te vamos a estar contactando para que podamos tener un encuentro y poder evaluar este primer módulo. Bueno, queridos jóvenes, que tengan un feliz día. Que Dios los bendiga. Hasta luego.